buena cantidad. Fantástico. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a esta cuarta sesión de nuestra serie de masterclasses sobre Revenue Management y de cómo sacar el mejor provecho de PriceLabs. Haciendo un breve repaso, en el día uno vimos cómo establecer el precio mínimo y el precio base, que son probablemente los dos inputs más importantes que le tenemos que dar a PriceLabs. En el segundo día nos metimos de lleno en los datos y en cómo analizar los principales KPIs y cómo compararnos con el mercado, etcétera, en lo que es la pestaña de datos del vecindario. Y ayer estuvimos hablando sobre las estancias mínimas, vimos cómo el algoritmo de recomendación de estancias mínimas de PriceLabs funciona y cómo podemos configurar nuestras propias estancias mínimas, tanto para todo el año, según la antelación eh, de la reserva, y también cómo podemos cambiar ese conjunto de reglas o perfiles según la temporada del año, ¿no? Hoy nos vamos, y mañana también, nos vamos a meter de lleno en qué hacer si no estamos recibiendo reservas. ¿Ok? La sesión de hoy va a estar enfocada más bien a analizar nuestros precios y estancias mínimas y compararlas con el mercado y poder entender qué está sucediendo. Y la sesión de mañana es más bien específica sobre qué hacer cuando los precios están bien, ¿vale? Porque muchas veces pasa que estamos bien posicionados y el mercado está funcionando normal y aún así no recibimos reservas, ¿no? Entonces, hay veces que la solución escapa a los precios y eso es lo que vamos a ver mañana. Cuando no tiene que ver con tus precios o tus configuraciones, el problema normalmente está en tu contenido y tu presencia online. Así que mañana nos vamos a encargar de eso. Eh, Hoy entramos de lleno en PriceLabs y de nuevo en datos del vecindario. Vale, voy a empezar compartiendo pantalla. Vamos allá. Perfecto. Bueno, lo primero que recomiendo hacer, antes que nada, si nos vemos en esa situación, es asegurarnos eh, de que nuestras conexiones están funcionando bien, ¿no? Entonces miraremos aquí la columna de sincronización, ver cuándo ha sido la última vez que hemos sincronizado y luego nos vamos a chequear, por ejemplo, este anuncio estaría conectado con Airbnb, este con un PMS, entonces iríamos allí a ver si todo está bien, ¿no? Si la conexión está correcta. En principio está, cuando aquí no hay ningún problema, significa que PriceLabs ha enviado los precios, pero luego si utilizas un PMS tienes que estar seguro de que el PMS está bien conectado al canal y que todo está funcionando bien, ¿no? Eso eh, como punto de partida. Luego tenemos que ver como veíamos antes, ¿no? Como les dije, la primera fecha, la primera sesión, aquí hemos agregado cuál fue la última fecha reservada, ¿vale? Y es la recuperación o pick-up de reservas en los últimos 15 o podríamos poner también los últimos 7 días, ¿vale? Eso nos va a dar una pauta de lo que está pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta propiedad de test que tengo aquí tiene eh, varios de estos indicadores de ocupación en rojo, significa que tiene al menos un 20% por debajo del mercado en ocupación en estas distintas rangos de fecha. En los próximos 30 días está tan solo un 10% por debajo de la media, o sea que con una reserva de 3 noches ya estaría igual que el mercado. Pero en los últimos 15 sí que está por debajo y si miramos 60 y 90 días también está por debajo, ¿no? Pero bueno, también por otro lado ha recibido una reserva hoy que la he cargado
y en los últimos 15 días ha recibido 4 reservas, con lo cual de alguna manera está teniendo movimiento, ¿vale? Entonces vamos a empezar con este ejemplo eh, y chequear un poquito qué está pasando aquí, ¿vale? Ok, en primer lugar, quería mostrarles aquí en las leyendas del calendario, aquí abajo, hay una fecha, hay una de las leyendas que pone no reservable, ¿vale? Que tiene como un triángulo rojo. Esto aparece en nuestro calendario cuando no aceptamos, por ejemplo, cuando no tenemos activada la estancia mínima en noches huérfanas, ¿ok? Eh, cuando alguna fecha es no reservable debido a su estancia mínima, nos va a aparecer el cartelito de no reservable. Entonces, bueno, puede ser que estemos perdiendo revenue por eso. Entonces, eso es algo que les recomiendo chequear de entrada, ¿no? Puede que haya potenciales reservas que se estén perdiendo debido a la estancia mínima. Así que eso también es un consejo como punto de partida. Luego, metiéndonos ya en lo que son los datos del vecindario, datos del mercado, vamos a revisar rápidamente. Vemos que esta propiedad está posicionada como una propiedad económica, ¿no? Entonces está en segmento gris la mayor parte del año. Cuando hay poca demanda, los precios incluso bajan a lo que parece ser el mínimo, 134, 135. Eh, Esta es una propiedad de 4 habitaciones. Entonces, interesa saber lo que mencionamos en los últimos días, ¿no? ¿Cuál es la ventana promedio de las reservas? Por regla general, los alojamientos que tienen muchas habitaciones se suelen reservar con más antelación que los alojamientos que tienen menos habitaciones por una cuestión de que hay menos por un lado y por otro lado de que si son 6 personas requiere más coordinación, más tiempo de preparación, etcétera, o si son 8 y si son más, ¿no? Entonces, bien, aquí nos dice que la media anual es 40 noches, pero si miramos febrero son 30, 31 noches de antelación, ¿no? Entonces quiere decir que estamos ya bastante last minute en las noches de febrero, entonces lo que sea que tengamos disponible, tenemos muy pocas chances de alquilarlo y un poco lo mismo con marzo, ¿no? Hasta porque ya son 38 noches, entonces incluso ahora se estarían terminando de reservar el mes de marzo, ¿vale? Ahora que estamos en febrero, deberíamos estar recibiendo reservas para abril, que se reservan 45 días antes. Estamos a mediados de febrero, así que estamos en la media de abril incluso, y también deberíamos estar recibiendo alguna para mayo, ¿ok? Entonces, atención, esto ya nos dice que para febrero y marzo nuestras expectativas son más bajas y entonces deberíamos tener precios conservadores, ¿vale? Bien, recordamos un poquito lo que hay en este gráfico de ocupación aquí abajo. Vamos a quitar un poco el ruido para ir de a poco. Vale. Para empezar, tenemos las noches sombreadas, ¿vale? Las franjas verticales sombreadas, esas son nuestras reservas. Esta que es un poco más oscura es una noche no disponible, que puede ser un bloqueo del propietario de mantenimiento. Y la línea roja nos indica la ocupación del mercado de otros alojamientos de 4 dormitorios en la zona. Bien, luego agregamos la ocupación del mercado un año atrás, ¿vale? Para entender si estamos por delante o por detrás, etcétera, ¿no? Para lo que es febrero, estamos en la franja blanca, que es donde todavía tengo ocupación y necesito vender. Vemos que incluso hay menos ocupación, un poquito, ¿no? 5 o 4% menos que el año pasado. Luego aquí parece que tengo una noche suelta, que es lo mismo, hay menos ocupación que el año pasado. Entonces, eso también nos dice que no podemos, aparte de la ventana de reserva, hay menos ocupación que el año pasado, menos demanda,
con lo cual debemos ser aún más conservadores, ¿no? Y un poquito lo mismo con lo que sucede aquí en marzo, las primeras semanas, ¿no? Después, a finales de marzo, vemos que eso ya empieza a cambiar y empieza a haber más demanda este año que el año pasado, salvo determinadas fechas, que esto creo que fue la Semana Santa del año pasado, que este año estaría tocando aquí a principios, ¿no? Por eso estamos tan por delante. Bien, entonces, como les decía, esto nos da indicadores de qué está pasando con el mercado y qué está pasando con nuestro alojamiento. Entonces, si se fijan, aquí en estas fechas disponibles blancas es cuando mis precios están tocando realmente mi precio mínimo, ¿no? Si sube un poquito, el precio mínimo, pues el precio 115 aquí, 110. Entonces, está realmente tocando el mínimo en estas fechas que tengo eh, disponibles. Aquí un poco que sube, entonces está 179, porque vienen enseguida, hay un poco más de ocupación, ¿no? Entonces, lo que podría ser, si tengo rango, ¿no? Para, digamos, bajar mi precio, ¿vale? Podría con total tranquilidad venir aquí y bajar mis precios, ¿no? Eh, Como vimos, tengo pocas chances de obtener una reserva, porque es un alojamiento grande, se suele reservar con mucha antelación, al menos 30 días, pero faltando una semana, de pronto podría encajar una reserva, entonces podría bajar mis precios en un porcentaje o poner un precio fijo y decir, oye, que baje a 110, por ejemplo, ¿no? La estancia mínima ya era 2, así que no hace falta cambiar nada en este caso. Pero voy a ir con mi precio mínimo de último minuto. Aquí estoy complejizando un poco, pero si recuerdan hace unos días les comenté que hay una funcionalidad nueva, especial para las noches huérfanas, donde eh, se puede poner un precio mínimo específico para las noches huérfanas. Bueno, también se puede poner un precio mínimo específico de último minuto. Entonces, si ven aquí, mi precio mínimo en general es 135, pero en los últimos 45 días lo he bajado a 109 en días de semana y 165 en fines de semana. Esta funcionalidad, como es nueva, no está disponible para todo el mundo, entonces la tienen que pedir a soporte si es que la quieren utilizar. Si no, no hay ningún. También algo que vale la pena mencionar es que si manualmente vamos a interceder en el precio de alguna fecha, si bajamos el precio en un porcentaje, por ejemplo, ponemos menos 50%, bueno, esto va a quedar capado, por así decirlo, por nuestro precio mínimo. Mientras que si ponemos un precio fijo de, por ejemplo, 90, pues esto se va a aplicar a pesar de que sea más bajo que el precio mínimo. ¿Ok? Así que en este caso voy a mantener el 110 aquí. Eh, Así que eso es importante. Si vas con el precio fijo, te permitimos ir por debajo de tu mínimo. Si vas con un porcentaje, por las dudas, mantenemos el precio mínimo si es que ese porcentaje iría por detrás, ¿no? Por debajo. Bien. Otro dato interesante para ver es el pickup o recuperación. El pickup son las reservas que hemos recibido en los últimos 7 días, ¿vale? Y son estas líneas verdes que aparecen aquí debajo. Entonces, tenemos, vamos a quitar un poco de cosas para que sean más, o esto lo vamos a dejar, pero vamos a quitar la ocupación y tal, para limpiarlo un poco y nos vamos a enfocar, bueno, en los próximos 60 días, por decir algo. Bien, entonces aquí tenemos por un lado la línea verde punteada. Voy a poner un zoom para que sea más fácil para vosotros.
A ver, vale, ahí está, la línea verde punteada. Eh, son, es el pick-up o la recuperación de reservas que hubo los últimos 7 días del año pasado, eh, del 12 de febrero para atrás, los últimos 7 días del 2025. Mientras que la línea verde es el pick-up de este año. Son las reservas que se han confirmado en el mercado en los últimos 7 días, ¿vale? Así que desde el 5 de febrero hasta hoy. Entonces, como vemos, hay realmente muchas menos reservas last minute que el año pasado. Entonces, esto, ¿no? En las fechas más contiguas, más cercanas, hay menos reservas. Hay al menos un 8,6, ¿no? Que lo muestra aquí en el recuadro que estoy mirando. Si vamos a otras fechas, de pronto aquí es prácticamente lo mismo, incluso un 1% arriba, pero después aquí un 5% menos en el día siguiente. Y aquí está bastante parecido y las otras fechas un poco más de lo mismo, ¿no? Ahora voy a ir hacia el futuro, vamos a extender un poquito, clicando aquí abajo. Y bueno, de hecho, pareciera que hay realmente menos ocupación que se ha generado los últimos 7 días que el año pasado, ¿no? Aquí de pronto hay un poquito más, pero aquí hay bastante menos, que esto era la Semana Santa del año pasado, y esta por aquí es la Semana Santa de este año. Y vamos a ver un poquito la temporada alta de pronto, y también hay muy poca cosa en general. Así que, bueno, importante también saber que tenemos acceso a estos datos, ¿vale? Bien, tenemos el pickup, los porcentajes de ocupación, cuántas reservas hemos recibido en las últimas 7 o 15 noches, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. Entonces, volviendo al calendario y haciendo un poco de zoom out para volver a mi vista, decíamos que estas fechas tienen realmente muy pocas chances de ser alquiladas. Entonces, tal vez voy a incluir el domingo y el lunes en este precio fijo de 110 aquí. Estos todo ejemplos para que vean cómo podemos pensar esto, ¿no? Eh, Aquí hay un evento súper importante en Barcelona, pero que ya se han reservado los primeros 2 días, entonces probablemente los otros días que quedan disponibles eh, difícilmente sean ocupados por aquellas personas que vienen al evento. Entonces, y probablemente los que vienen al evento ya han reservado con más antelación, entonces voy a ser más conservador y digamos que voy a aplicar un 20% de descuento o un 25%, ¿vale? Y esto se me calcula inmediatamente. Y digamos que las fechas de martes a viernes de la siguiente semana, también les voy a aplicar un descuento porque están ya ha pasado la ventana típica de reserva y quiero incrementar ocupación, ¿vale? Y podría seguir haciendo lo mismo y poner en esta semana, por ejemplo, tal vez excluyendo el viernes y el sábado, sobre todo los días de semana, podría decir un menos 10% y tal, vale. Y como vimos, también deberíamos estar vendiendo algo para abril. Incluso para mayo, ¿vale? Que hay, mira, aquí se ha reservado que hay un recital de Bad Bunny y luego está la MotoGP y tal. Eh, entonces ya se ha reservado también una reserva de 3 noches para Semana Santa. Entonces también podríamos ser de pronto más conservadores y aplicar algún descuento o
o también dejar que el algoritmo haga su trabajo, que tampoco hay que desesperar. Solo hay que aprender a leer los datos y actuar en consecuencia, ¿vale? Cuando nos hace falta, ¿vale? Pero por regla general, el algoritmo de PriceLab se encarga de, digamos, el 95% de las cosas. Luego tú, leyendo los datos, puedes marcar la diferencia con ese otro 5%. Eh, y ajustar según creas en fechas específicas. Vale. Y podemos jugar, ir a algún otro ejemplo de los que tengo por aquí. Este es, de pronto, esto ya creo que lo hemos hecho otros días durante las sesiones de preguntas y respuestas, pero ven que ya tiene algunos descuentos eh, puestos eh, de forma manual, ¿no? Eh, Así que, bien, voy a chequear, no estar dejándome nada en el tintero, pero creo que hemos cubierto la mayor parte. Vale. ¿Qué otras cosas podemos pensar? Sí, y hay que tener en cuenta un poco aparte de nuestros precios, ¿no? Y de las estancias mínimas. Entonces, si tenemos estancias mínimas muy altas para lo que es el mercado, eso nos puede estar bloqueando de potenciales reservas, pero también si tenemos políticas de cancelación muy estrictas, también puede ser que nos estemos cerrando a posibles reservas, ¿no? Si tu canal de venta más fuerte es Airbnb, por lo general el Airbnb tiene un ratio de cancelación muy, muy bajo, entonces puedes tranquilamente poner una política de cancelación en vez de estricta, moderada, y eso le va a dar mucho más confianza al huésped a la hora de reservar, y sobre todo aquellas reservas con mayor antelación, que son las que eh, mejor precio medio tienen, ¿no? Porque si recordamos, las que tienen menos antelación se les aplica el descuento last minute y las otras no, incluso aumentos de precio, ¿vale? Entonces, revisar políticas de cancelación tiene mucho sentido, las estancias mínimas y, por supuesto, si utilizas Airbnb, puedes ir a los detalles de tu anuncio, ver cuántas visualizaciones tienes y cuál es tu ratio de conversión y compararlo con los 30 días anteriores o anuncio con anuncio, etcétera, ¿no? Esas cosas son importantes también. Bien, voy a usar los próximos 4 minutos para añadir un bocado más, ya no tanto que ver con qué hacer si no tengo reservas, pero sino con cómo funciona PriceLabs y después vamos a las preguntas y respuestas. Algo que me gustaría dejar en claro es un poco cómo es cómo funcionan las personalizaciones, ¿vale? Entonces, cuando venimos a cualquier alojamiento, clicamos en editar, vamos a ver, bueno, que de manera predeterminada, confirmar, bueno, aquí me aparecen 6, pero no importa. De manera predeterminada, sin que nosotros toquemos nada, PriceLab va a estar aplicando 5 personalizaciones, ¿vale? Que son 5 reglas que PriceLab aplica de manera predeterminada. Y entonces esas se muestran aquí con el 5, ¿vale? En este caso es 6 porque esta propiedad tiene configuradas las estancias mínimas. Pero otra de las predeterminadas, que ya lo hemos mencionado ayer, es el precios para los días huérfanos, ¿no? Que PriceLab, cuando tienes una noche huérfana o 2 noches huérfanas sueltas en el calendario, de manera automática va a aplicar un 20% de descuento porque considera que es más difícil de encajar una reserva en esas fechas, pero que podemos incluso, por supuesto, editar y cambiarlo, ¿no? Ayer vimos este ejemplo de para reservas, para huecos de una noche, subir el precio y para huecos de 2 noches, tal vez sí, poner un 20% de descuento en días de semana, pero tal vez los fines de semana queremos un 10%.
y así, ¿vale? Por otro lado, mencionar rápidamente, PriceLab va a aplicar de manera automática eh, unos descuentos de último minuto basados en el mercado. Entonces, va a estudiar tu set competitivo, las propiedades más cercanas a la tuya con una cantidad de dormitorios similar, va a tener en cuenta la booking window, la antelación de la reserva, la duración promedio de las reservas y en base a eso va a saber cuándo empezar a descontar tus precios y por qué porcentaje para mantenerte competitivo, ¿vale? Entonces esto lo va a hacer de manera automática. Como usuario, usuaria, puedes ponerlo en verde y en vez de poner el recomendado, que es el equilibrado, puedes decir, ok, prefiero algo más conservador o algo más agresivo, que aplicaría un descuento más agresivo, ¿no? Con más impacto. Y también puedes poner otro tipo de descuentos que pienses que sean adecuados o incluso apagar esta funcionalidad, ¿vale? Recuerden que como son predeterminados, al estar visiblemente apagados los interruptores, se aplica el predeterminado. Si realmente quieren evitar un descuento last minute por alguna razón, tendrían que dejarlo en verde y seleccionado apagado. Bien, para las fechas lejanas, PriceLabs va a estar haciendo lo opuesto al last minute, va a estar incrementando poco a poco los precios, ¿no? En este caso, para este alojamiento de Lanzarote, va a comenzar a incrementar los precios a partir del 65 días, a partir de hoy, y lo va a aumentar un 20% durante los siguientes 158 días. Entonces, poquito a poco, día a día, va a ir aumentando un poco los precios hasta llegar a un 20% en el día 233 a partir de hoy, donde permanece constante, ¿vale? Entonces, de nuevo, lo hace según los datos del mercado. Recomiendo siempre dejar que el algoritmo haga su trabajo eh, porque funciona excelentemente. Em, Aprovecho para contar las otras dos también. Factor de recencia de reservas. Esto es un descuento adicional que PriceLabs hace solo si tu anuncio han pasado los 15 días y tu anuncio no recibió ninguna reserva, porque eso perjudica mucho tu posicionamiento dentro de los canales de reserva, Booking o Airbnb. Y entonces aplicamos un descuento de un 5% de hoy a los próximos 30 días, ¿vale? Y si sigues hasta 45 días sin recibir reservas, ese descuento va a ir aumentando, ¿vale? Poquito a poco, hasta un 15%. Eh, Así que también recomiendo dejarlo. Y por último, tenemos los ajustes basados en la ocupación, ¿no? Esto es basados en la ocupación de tu propia propiedad. Entonces, si miramos, por ejemplo, los próximos 30 o 60 o los próximos 15 días, vamos a estar analizando cuál es tu porcentaje de ocupación en ese rango de fechas, y en base y si tu ocupación es muy baja, aplicaremos un descuento para aumentar la ocupación. Si tu ocupación es muy alta, aplicaremos un aumento de precios para asegurarnos de que no estás cobrando menos de lo que podrías, ¿vale? Eh, Aquí sí que les voy a recomendar ponerlo en verde. ¿Por qué? Porque hemos lanzado hace muy poco una opción basada en el mercado, que es, por supuesto, mucho más inteligente. Todavía no es la predeterminada, ¿vale? Pronto va a ser la predeterminada. Eh, pero es la recomendada, ¿vale? Entonces, según la ocupación de tu anuncio comparado al mercado en distintos rangos de fecha, PriceLab va a ocuparse automáticamente de esos descuentos o aumentos de precio. ¿Mm? Entonces, este, como es lógicamente una propiedad de prueba, ¿no? Para mis demos, no tiene ninguna ocupación, entonces eh, va a estar aplicando siempre descuentos y agresivos, ¿no? Entonces sí que les voy a recomendar ir con esta opción siempre, pero también pueden explorar las otras, ¿no? Predeterminado de PriceLab, se ve esta matriz donde tenemos las columnas que son rangos de fechas. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Eh, Editar perfil.
Las columnas son rangos de fechas del día 0 que soy a los próximos 15 y del 16 al 30, etcétera, etcétera. Los porcentajes de ocupación bajos tendrían un descuento en el precio, mientras que los porcentajes de ocupación altos tendrían incrementos en el precio. ¿Vale? Eh, Así que, bueno, mencionarles rápidamente sobre estas eh, personalizaciones predeterminadas para que lo tengan presente. Bien, con esto cerramos el contenido del día de hoy. Mañana vamos a ver todo acerca del optimizador de listados de Price Labs, el Listing Optimizer. Vale, cortamos la grabación y pasamos a preguntas y respuestas.